Mi esposa y yo llevábamos años de casados cuando la situación se volvió insostenible. El alquiler nos estaba estrangulando. Cada mes era una carrera contra el tiempo para juntar el dinero, y la idea de una casa propia se alejaba más con cada incremento en los precios de la ciudad. Mariana, mi mujer, empezó a deprimirse. La veía mirando las revistas de decoración con una tristeza que me partía el alma, pasando las páginas de casas con jardines que sabíamos que nunca podríamos permitirnos. Nuestros sueños se estaban reduciendo a mantener el techo sobre nuestras cabezas, uno que no era nuestro, y que podíamos perder con un solo mes de mala suerte. Los domingos, en casa de mis suegros, se volvieron particularmente dolorosos. La casa de los Montenegro era todo lo que nosotros no teníamos: espacio, estabilidad, herencia. Una estructura sólida de 2 pisos con un esqueleto de hormigón sin terminar en la azotea que don Carlos, mi suegro, siempre mencionaba con un suspiro de frustración. 20 años lleva así ese tercer piso, decía cada vez que subíamos a la terraza después del almuerzo. Lo empecé con tantas ilusiones cuando nació Mariana. Iba a hacer un estudio, un espacio para los nietos, pero los negocios, la vida, nunca pude terminarlo. Yo miraba ese espacio incompleto con ojos de ingeniero frustrado. Veía las posibilidades en cada viga expuesta, en cada tubería que esperaba ser conectada. Pero más allá de la apreciación profesional, sentía un anhelo profundo. Ese espacio vacío representaba todo lo que no podíamos tener. Fue durante una de esas visitas dominicales, después de que Mariana rompiera en llanto porque habíamos recibido otro aumento en el alquiler, cuando don Carlos me tomó del brazo y me llevó aparte. «Javier, tengo que hablar contigo». Su tono era serio, confidencial. Lo seguí al estudio, una habitación con paneles de madera oscura que olía a tabaco y a libros viejos. «Vi a mi hija llorar», dijo sin preámbulos, sirviéndose un whisky. «Eso no puede seguir así». «No es por falta de intentarlo, don Carlos», respondí, sintiendo la quemazón de la impotencia en la garganta. «Trabajo horas extras, hemos recortado todos los gastos». «Lo sé, hijo, lo sé». Me ofreció un vaso, que rechacé con un gesto. «Por eso he estado pensando. Ese tercer piso está ahí, sin uso, y ustedes necesitan un lugar». Me quedé mirándolo, sin entender a dónde quería llegar. «Si tú lo terminas», continuó, sosteniendo mi mirada, «podrían vivir allí. Sería de ustedes. Un apartamento completo, independiente, con entrada propia por la escalera exterior que ya existe». El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿Está hablando en serio? Totalmente. Bebió un sorbo de su whisky. Tú pones el trabajo y los materiales. Yo pongo la estructura. Es más que justo, ¿no crees? Tienes los conocimientos, eres supervisor de obra, sabes lo que hay que hacer. Las palabras empezaron a ordenarse en mi mente, formando una posibilidad que antes parecía imposible. Pero los materiales son caros, don Carlos. Los vas comprando poco a poco, dijo, como si estuviera explicándole algo a un niño. En lugar de pagar alquiler, inviertes en materiales. En un año, tal vez menos, tienen su propio lugar. Sin deudas con el banco, sin intereses. Sentí una oleada de emoción tan fuerte que me dejó sin aliento. ¿Y los papeles? ¿La propiedad? Don Carlos hizo un gesto amplio con la mano, como alejando una mosca molesta. Los papeles se arreglan después, hijo. Primero hay que ver si te animas al desafío. Es mucho trabajo. No cualquiera se metería en eso. En ese momento, debería haber preguntado más. Debería haber insistido en los detalles legales, en un contrato, en algo por escrito. Pero la desesperación nubla el juicio, y la imagen de Mariana feliz, con un hogar propio, era un imán demasiado poderoso. «Déjame hablarlo con Mariana», dije, tratando de mantener la calma. «Claro, claro». Me puso una mano en el hombro. «Pero piénsalo bien, es la oportunidad de su vida». Esa noche, en nuestro pequeño apartamento alquilado, le conté a Mariana la propuesta de su padre. Su reacción
Fue como ver florecer una planta que creíamos muerta. Sus ojos recuperaron el brillo que había ido apagándose durante los últimos años, y su sonrisa, Dios, su sonrisa me convenció de que cualquier riesgo valía la pena. ¿De verdad, mi amor? ¿Podríamos tener nuestro propio lugar? Tu padre dice que sí, que si yo termino el tercer piso, sería nuestro. Ella me abrazó con una fuerza que no demostraba desde nuestra luna de miel. Sería nuestro hogar, donde podríamos empezar una familia. Esas últimas palabras me sellaron el destino. La idea de un bebé había estado en suspenso por nuestra situación económica. Un hogar propio cambiaba todo. La semana siguiente, don Carlos y yo inspeccionamos el tercer piso con más detalle. Subimos por la escalera exterior de metal que chirriaba bajo nuestro peso y entramos al esqueleto de lo que sería nuestro futuro hogar. Hacía frío y el viento silbaba a través de las aberturas donde deberían haber estado las ventanas. Necesita todo, dijo Carlos, encendiendo una linterna. Paredes, piso, instalaciones eléctricas, plomería, baño completo, cocina, pero el esqueleto es sólido. Mi padre lo construyó bien, con buenos materiales. Caminé por el espacio, midiéndolo con mis pasos. Aproximadamente 80 metros cuadrados. Espacio más que suficiente para nosotros y para un niño. En mi mente ya estaba dividiendo las áreas, imaginando dónde iría la cocina abierta que tanto le gustaba a Mariana, el baño con ducha espaciosa, el dormitorio con ventanas hacia el este para despertar con el sol. ¿Y la escalera interior?, pregunté, señalando la abertura en el piso que conectaba con el segundo piso de la casa principal. Esa la podemos cerrar, respondió rápidamente. Haríamos una entrada completamente independiente, para que tengan su privacidad. Eso me convenció aún más. No sería un anexo, sería nuestro propio espacio. Voy a necesitar planos, dije, ya pensando en los detalles técnicos. Permisos de construcción. Yo me encargo de los permisos, interrumpió Carlos. Conozco a la gente en el municipio. Tú preocúpate de la construcción. Así empezó todo, con una confianza que ahora me parece de una ingenuidad criminal. Los primeros meses fueron de una felicidad trabajadora que no había experimentado nunca. Después de mi jornada laboral normal, llegaba a casa de mis suegros, cambiaba mi ropa de oficina por overoles y subía al tercer piso a trabajar hasta altas horas de la noche. Los fines de semana me los pasaba enteros allí, desde el amanecer hasta que ya no había luz natural. Invertí mis ahorros, todo lo que había juntado para el enganche de una casa que nunca llegaba, en materiales de primera calidad. No quería hacer las cosas a medias. Si este iba a ser nuestro hogar para toda la vida, debía ser perfecto. Compré cemento de alta resistencia, varillas corrugadas nuevas, ladrillos termoacústicos, cañerías de cobre que no se corroerían con los años. Cada compra me dejaba con menos dinero en el banco, pero con más ilusión en el corazón. Mariana venía los sábados y domingos, trayendo comida y ayudando donde podía. Pintaba, lijaba, limpiaba. Volvía a ser la mujer alegre con la que me había casado. Planificábamos cada detalle juntos, desde el color de las paredes hasta el tipo de interruptores. Era nuestro proyecto, nuestro sueño común. Don Carlos aparecía regularmente, siempre con consejos. Esas vigas hay que reforzarlas, decía. La instalación eléctrica debe ir por canaletas independientes. Sus sugerencias eran técnicas, específicas, y yo las seguía pensando que era su manera de asegurarse de que todo quedara bien. Doña Elena, mi suegra, nos traía comida casera y nos cuidaba como si fuéramos sus hijos. «Tenés que alimentarte, Javier, te estás quedando en los huesos», me decía, sirviéndome porciones generosas. Me llamaba hijito, y en medio de mi orfandad, mis padres habían muerto años atrás. Esa palabra me llenaba de una calidez que no sabía que necesitaba. Los meses pasaron, y el tercer piso fue transformándose de un esqueleto de hormigón en un espacio habitable. Puse las ventanas de piso a techo que Mariana quería, aunque Carlos puso objeciones por el costo y la pérdida de calor.
Instalé un sistema de calefacción por losa radiante, una inversión grande, pero que valdría la pena en los inviernos fríos de la ciudad. Construí una cocina integral con madera de cerezo, con una isla central donde imaginábamos desayunar juntos. Cuando instalé el piso de madera de nogal, una extravagancia que me costó 3 meses de ahorros, Carlos frunció el ceño. Es muy caro para un piso, Javier. Pero es lo que Mariana quiere, respondí. Y él no dijo nada más, pero su silencio tenía un peso que no supe interpretar en ese momento. El día que terminamos, 11 meses y 3 semanas después de empezar, organizamos una pequeña celebración. Subimos botellas de vino, música y unos amigos cercanos. Mariana lloró cuando encendimos las luces por primera vez y vio el espacio terminado. Todo estaba perfecto. Las paredes lisas pintadas en tonos cálidos, el piso brillante, la cocina reluciente, el baño que parecía sacado de una revista. «Es nuestro hogar», dijo, abrazándome. «De verdad nuestro». Don Carlos brindó por nosotros, a la familia y a este nuevo comienzo. Bebimos todos, riendo, soñando en voz alta con el futuro. En ese momento, rodeado de las personas que creía mi familia, en el espacio que había construido con mis propias manos, me sentí por primera vez en años verdaderamente seguro, con los pies firmemente plantados en un futuro que por fin tenía forma. Nos mudamos 2 semanas después. El proceso fue emocionante y agotador. Cada mueble que subíamos por la escalera exterior, la misma que yo había reforzado y pintado, era un triunfo. Colocamos nuestra cama bajo las ventanas que daban al este, exactamente como habíamos planeado. La primera noche que dormimos allí, hicimos el amor en medio del espacio abierto, iluminado solo por las luces de la ciudad, y después nos quedamos despiertos hasta tarde, planeando cuándo empezaríamos a intentar tener un bebé. Los primeros días fueron idílicos. Despertábamos con el sol entrando por las ventanas grandes, preparábamos el desayuno en nuestra cocina nueva y disfrutábamos del silencio y la privacidad que nunca habíamos tenido en el apartamento alquilado. Por las tardes, Mariana empezó a traer plantas y pequeños adornos que hacían el espacio cada vez más nuestro. La primera señal de que las cosas no serían exactamente como las habíamos imaginado llegó un martes, 10 días después de mudarnos. Llegué del trabajo y encontré a doña Elena en nuestro piso, revisando los armarios de la cocina. «Ah, hijito, qué bueno que llegaste», dijo, como si fuera lo más normal del mundo estar en nuestro espacio sin invitación. «Solo quería ver si los cierres suaves funcionaban bien. A veces se desajustan». «Todo funciona perfectamente, doña Elena», respondí, tratando de sonar amable a pesar de la incomodidad. «Me alegro». Cerró el armario y miró alrededor. «Quedó precioso realmente. Carlos tiene razón. Hiciste un trabajo increíble». «Gracias», dije, esperando que se fuera. En cambio, caminó hacia el dormitorio. «¿Y el ropero? ¿Abre bien?» «Perfectamente», respondí siguiéndola. Abrió y cerró las puertas del ropero que yo mismo había construido. «Hace un pequeño ruido en la bisagra superior izquierda. Deberías aceitarla». Asintió, incómodo. «Lo haré». Finalmente salió, pero la sensación de invasión permaneció. Esa noche se lo mencioné a Mariana. «Tu madre estuvo hoy, revisando todo». Mariana sonrió, quitándole importancia. «Es solo que quiere asegurarse de que todo esté bien. Es su forma de demostrar cariño». «No sé». Sentí que estaba inspeccionando, no visitando. «Mi amor, relájate. Es la casa donde ella vivió toda su vida. Es normal que sienta curiosidad». Dejé el tema, pero la incomodidad no desapareció. Menos de una semana después, llegué a casa y encontré a don Carlos midiendo las paredes del baño con un metro láser. «Ah, Javier, justo a tiempo», dijo sin siquiera saludar. «Estoy calculando el espacio para un armario empotrado que tenemos en el garaje. Quedaría perfecto aquí». Miré a mi alrededor, confundido. «No habíamos planeado un armario empotrado en el baño, don Carlos». «Pero sería muy práctico», insistió, haciendo una anotación en una libreta.
Además, el que tenemos es de buena madera. Sería una lástima tirarlo. Podemos verlo, dije, tratando de ser flexible. Ya tomé las medidas, respondió, guardando su metro. Oye, ¿y el aislamiento acústico del piso? Porque el ruido puede ser un problema. Sube y baja fácilmente. En ese momento, lo tomé como una preocupación práctica. Puse una capa de goma espuma y luego el piso flotante sobre una subbase de corcho. Debería amortiguar bien los sonidos. Así debería ser, dijo, pero no sonaba convencido. Pasó junto a mí, dándome una palmada en el hombro. Buen trabajo, sigue así. No mencionó por qué estaba allí, sin avisar, sin que nosotros supiéramos. La sensación de que nuestro espacio no era verdaderamente nuestro empezó a crecer como una mala hierba. Las semanas siguientes trajeron más intrusiones, cada una con una excusa diferente. Carlos subía para revisar el desagüe o para ver si la terraza no filtraba agua. Elena aparecía para dejar el correo o para traerles comida. Nunca llamaban antes, nunca preguntaban si era un buen momento. Simplemente aparecían, usando sus llaves, porque por supuesto tenían llaves de nuestro piso. Todas las cerraduras de la casa respondían al mismo juego de llaves maestras. Un sábado por la mañana, Mariana y yo estábamos todavía en la cama cuando escuchamos la puerta abrirse y pasos en nuestra sala. Mariana, Javier, era la voz de Elena. Mariana saltó de la cama, envuelta en una sábana. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Venía a traerles estas empanadas que hice anoche», dijo su madre, poniendo un plato sobre la mesa de centro. «Pero ya veo que los desperté. Perdón, hijitos». Se fue, pero el daño estaba hecho. Nuestra privacidad había sido violada de la manera más íntima posible. «Esto tiene que parar», dije esa noche, después de que Mariana y yo hubiéramos evitado hablarnos todo el día. «¿Qué quieres que haga? ¿Que le pida a mi madre que llame antes de venir a su propia casa?» «No es su casa, es nuestra casa». Mariana suspiró, cansada. «Javier, la estructura es de ellos, la propiedad es de ellos. Nosotros solo...» «¿Solo qué?», pregunté, sintiendo cómo la rabia empezaba a hervirme la sangre. «¿Solo invertimos todo nuestro dinero y 11 meses de trabajo?» «Eso lo hiciste por nosotros», dijo, pero su voz sonaba menos convincente de lo que hubiera querido. «No lo hice para que tu padre viniera a inspeccionar cada 3 días como un capataz de obra». La discusión no llegó a ninguna parte, como todas las que empezaríamos a tener desde entonces. Poco después llegaron las reglas no escritas. Una noche, tuvimos a un par de amigos hasta las 11, riendo, escuchando música a un volumen razonable. Al día siguiente, don Carlos subió con el ceño fruncido. «El ruido anoche llegaba hasta el 2.º piso», dijo sin preámbulos. «Tu madre no pudo dormir». «Perdón, don Carlos», respondí, sintiéndome como un adolescente regañado. «No sabíamos que el sonido viajaba tanto. En esta casa, después de las 10, se guarda silencio», dijo, y era claramente una orden, no una sugerencia. «Es una regla familiar». Asintí, humillado. Nuestro hogar tenía un toque de queda. Luego vino el tema de la calefacción. El sistema de losa radiante que había instalado funcionaba con un termostato central que, descubrí, estaba en el 2.º piso, bajo el control de Carlos. Una mañana de invierno particularmente fría, me desperté tiritando. El piso estaba helado. «¿No encendiste la calefacción?», pregunté a Mariana. «El termostato no responde», dijo, ya vestida con 2 suéteres. Bajé a hablar con Carlos. «Don Carlos, el sistema de calefacción no está funcionando». «Ah, sí», dijo, leyendo el periódico sin mirarme. «Lo apagué anoche. Gasta demasiado gas. Con un buen edredón no pasa nada». «Pero hace 5 grados, don Carlos. Mariana se va a resfriar». «Los jóvenes de ahora son muy delicados», murmuró, volviendo una página del diario. «En mi época...». No terminé de escuchar el resto. Subí frustrado, y esa noche compré 2 calefactores eléctricos, que Carlos luego criticó por el gasto de luz.
Las contribuciones mensuales empezaron poco después. Primero fue un monto simbólico para los servicios comunes. Luego, cada 2 meses, el monto aumentaba. La luz subió mucho. El gas está por las nubes este invierno. Hay que pintar la fachada de la casa. Nuestro presupuesto, que pensábamos que se aliviaría al no pagar alquiler, seguía tan ajustado como antes, solo que ahora el dinero iba directamente a manos de Carlos, sin recibos, sin transparencia. El verdadero problema comenzó cuando mencioné los papeles de propiedad. 6 meses después de mudarnos, durante una cena familiar, saqué el tema. Don Carlos, hemos estado pensando sobre la escritura del piso. Deberíamos formalizar la situación, por lo de los impuestos y todo. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan espeso que casi podía tocarse. Doña Elena dejó de mover la cuchara en su sopa. Mariana se puso rígida a mi lado. La escritura, repitió Carlos lentamente, como si probara el sabor de la palabra. ¿Para qué necesitan escritura, si ya viven ahí? Para que sea oficialmente nuestro, expliqué, tratando de sonar razonable. Por seguridad jurídica, si algo te pasara. ¿Si algo me pasara?, interrumpió, y su voz tenía un filo que no le había escuchado antes. Si algo me pasara, esta casa es de Mariana y su hermano. Ellos sabrán qué hacer con el 3er piso, no te preocupes. Mariana me apretó la pierna bajo la mesa, una señal clara para que dejara el tema. Pero ya era tarde. Pero usted dijo que si yo lo terminaba, sería nuestro. Ese fue el acuerdo. Y lo es, insistió Carlos, levantando las manos en un gesto de exasperación. Nadie los está echando. Disfrútenlo. ¿Para qué complicar las cosas con papeles? Porque los papeles protegen, dije, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. A nosotros y a usted. Carlos dejó su servilleta sobre la mesa. Mira, Javier, en esta familia siempre hemos funcionado con la palabra. Mi palabra. Y mi palabra es que ese piso es tuyo mientras seas parte de esta familia. ¿No es suficiente? No, no lo era. Pero miré a Mariana, cuya expresión era de pánico, y me callé. La cena terminó en un silencio incómodo, y esa noche, en nuestro piso, tuvimos nuestra primera pelea seria. ¿Por qué tuviste que sacar eso?, me preguntó Mariana, llorando de frustración. ¿No ves que lo estás poniendo todo en riesgo? Estoy protegiendo nuestra inversión, 11 meses de trabajo, todos nuestros ahorros. Y todo lo demás es nuestro. Mariana se encerró en el baño y no salió en 1 hora. Cuando finalmente apareció, sus ojos estaban rojos e hinchados. No vuelvas a mencionar los papeles, dijo con una frialdad que no le conocía. Por favor. Asentí, pero algo se había roto entre nosotros, o más bien, algo se había revelado. Su lealtad, cuando era puesta a prueba, estaba con sus padres, no conmigo. Las cosas se enfriaron después de eso. Carlos se volvió distante, casi hostil. Sus visitas se hicieron más frecuentes y más invasivas. Una vez llegué y lo encontré con un arquitecto, midiendo todo el espacio. Estamos pensando en dividir el área, me dijo sin preámbulos. Sería mejor para reventa. ¿Reventa?, pregunté, sintiendo un vacío en el estómago. Por si algún día ustedes se mudan, dijo, y me miró directamente. Todo cambia en la vida, hijito. La palabra hijito ya no sonaba cariñosa, sonaba condescendiente, como quien habla con un empleado al que pronto va a despedir. El invierno fue particularmente duro. La calefacción siempre estaba apagada o al mínimo, y Carlos se negaba a dejarme ajustar el termostato. Gasta demasiado. Era su única explicación. Mariana y yo pasábamos frío en nuestro hermoso piso, envueltos en mantas, mirando cómo nuestro sueño se convertía en una prisión dorada y helada. La gota que colmó el vaso llegó 8 meses después de mudarnos. Llegué a casa después de un día particularmente malo en el trabajo. Habían anunciado recortes en la empresa, y aunque conservé mi puesto, la incertidumbre era palpable. Necesitaba el consuelo de mi hogar, del espacio que había creado con tanto amor.
Al subir la escalera exterior, escuché voces familiares, voces bajas, serias. Entré y los encontré a los tres, Carlos, Elena y Mariana, sentados en nuestro sofá, hablando en lo que parecía ser una conversación tensa. Sobre la mesa de centro, mis planos del piso estaban extendidos, con anotaciones en rojo que no eran mías. Se callaron cuando me vieron. «¿Qué está pasando?», pregunté, dejando mi portafolio en el suelo. Carlos se levantó lentamente. «Estábamos hablando del futuro». «¿Del futuro de quién?». «De todos». Respiró hondo, como preparándose para algo. «Mira, Javier, las cosas no van bien, lo vemos. Entre tú y Mariana hay distancia». Miré a Mariana. Ella tenía los ojos bajos, las manos juntas como en oración. «Los problemas de pareja los resolvemos nosotros», dije, aunque sentía que el piso se movía bajo mis pies. «Claro», dijo Carlos, con esa calma que ahora reconocía como calculadora. «Pero cuando la pareja vive en una propiedad de la familia tiene derecho a opinar, a proteger sus intereses». «¿Qué intereses?», pregunté, y mi voz sonó extrañamente calmada, como si fuera otra persona hablando. «Este piso», dijo, señalando alrededor. «Tú lo terminaste, sí, pero la estructura, la propiedad, es Montenegro, siempre lo será. Y si tú y Mariana se separan». Hizo una pausa dramática, midiendo el efecto de sus palabras. «Tú no eres Montenegro». Ahí estaba. La verdad desnuda, brutal, dicha finalmente en voz alta. Durante un momento, solo escuché el latido de mi propio corazón. Luego miré a Mariana. «¿Tú sabías esto?». Ella no respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba en su silencio, en su incapacidad para mirarme a los ojos. «Durante todo este tiempo», dije, volviéndome hacia Carlos, «nunca tuviste intención de darme este piso. Solo querías que lo terminara, que aumentara el valor de tu propiedad sin que te costara un centavo». Carlos no lo negó. «Invertiste en tu propio techo mientras duró. Nadie te engañó. Viviste aquí, gratis». «No gratis. Invertí todo lo que tenía». «Esa fue tu decisión», dijo, encogiéndose de hombros. «Nadie te puso una pistola en la cabeza». La rabia, contenida durante meses, estalló finalmente. «Me mentiste. Le mentiste a tu hija. Nos usaste a los dos». «Basta», gritó Mariana de pronto levantándose. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación que me aterró. «Basta, Javier, esto es lo que tenemos, ¿es esto o nada?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Ella lo sabía. Quizás no desde el principio, pero lo sabía ahora. Había crecido bajo el dominio de Carlos Montenegro, entendía las reglas no escritas de su familia y había aceptado que este era el precio de nuestra vivienda. «Necesitamos que firmes esto», dijo Carlos, tomando un documento de la mesa. «Un acuerdo de uso. Establece que vives aquí por consentimiento familiar, que no tienes derechos de propiedad y que si la relación con Mariana termina, debes desalojar en 30 días, sin derecho a compensación por las mejoras». Tomé el documento. Las palabras bailaban frente a mis ojos, pero algunas se destacaban. Cesión gratuita, mejoras donadas, sin derecho a reembolso. Cada cláusula estaba diseñada para dejarme sin nada. «¿Y si me niego a firmar?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Carlos se encogió de hombros. «Entonces tendremos que empezar los procedimientos de desalojo, por invasión de propiedad». «Invasión», repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. «Construí este lugar, con mis manos, con mi dinero, en mi propiedad», dijo él, y por primera vez dejó caer completamente la máscara del suegro amable. Sus ojos eran fríos, implacables. «Sin permisos de construcción a tu nombre, sin contratos. Legalmente, eres un intruso que hizo modificaciones no autorizadas. Podría demandarte por daños». Miré a Mariana por última vez. «¿Y tú? ¿Vas a permitir esto?». Ella lloraba silenciosamente, pero no se movió hacia mí. Se quedó junto a su padre. Su lugar estaba aquí, en esta casa, en este apellido.
Yo era el forastero, el que llegó después, el prescindible, firmé. ¿Qué otra cosa podía hacer? Luchar en los tribunales contra Carlos Montenegro, un hombre con recursos, contactos, un ejército de abogados, con mi nombre en un documento que prácticamente admitía que era un intruso. Había caminado a ojos abiertos hacia mi propia ruina, confiando en la palabra de un hombre que solo veía en mí una herramienta útil. Carlos me dio una copia del documento. Tienes 30 días. Los siguientes 29 días fueron los más largos de mi vida. Viví en el piso como un fantasma, compartiendo el espacio con Mariana como si fuéramos dos extraños. Hablábamos solo lo necesario. El amor que había construido ese hogar estaba muerto, asfixiado por la traición y la complicidad. El día 30, empacé una maleta y una caja de herramientas. Dejé todo lo demás, los muebles que habíamos elegido juntos, la vajilla, las cortinas, las lámparas que yo mismo había instalado. Dejé la cocina de cerezo, el baño con la ducha de lluvia, el piso de nogal que había pulido durante semanas. Dejé 11 meses de mi vida, todos mis ahorros y la última ilusión que tenía sobre la justicia en el mundo. Carlos estaba en la puerta principal cuando bajé por última vez la escalera que había construido. «Tomá», dijo, extendiendo un sobre. «Es algo para ayudarte a empezar». Abrí el sobre, 20,000 pesos, menos del 5% de lo que había invertido en materiales solamente. «Guárdatelos», dije, dejando el sobre en el suelo, «para el próximo». No miré hacia atrás, no busqué a Mariana en ninguna ventana. Caminé hasta mi camioneta vieja, la misma que había transportado todos los materiales, y me alejé sin rumbo fijo. Supe después, por un amigo en común, que Carlos vendió la casa completa un año después. Con el tercer piso terminado, el valor se había triplicado. Mariana se divorció de mí por abandono, aunque fui yo quien fue expulsado de mi propio hogar. Ella se mudó a un departamento que su padre le compró en un buen barrio. Aprendí la lección más cara que un hombre puede aprender. Nunca construyas en terreno ajeno, ni un metro cuadrado, porque cuando todo se derrumbe, y cuando se basa en la buena fe de otros, siempre se derrumba, no tendrás dónde pararte. Ellos lo sabían desde el principio. Sabían que las relaciones terminan, que los matrimonios fracasan. Sabían que si algo salía mal, yo me iría con las manos vacías, y ellos se quedarían con una propiedad valorizada sin haber invertido casi nada. Y así fue. Me fui sin nada, excepto por los callos en mis manos y el vacío en el lugar donde antes estaban mis sueños. Ahora, cuando veo a un hombre trabajando en la casa de otro, quiero detenerlo, advertirle, pero sé que no me escucharía, como yo no escuché las pequeñas advertencias que hubo en el camino, porque la desesperación nubla el juicio, y la promesa de un hogar propio es un cebo demasiado dulce para el hambriento. Solo espero que, algún día, pueda volver a soñar con un techo propio, pero esta vez, sobre tierra que sea mía de verdad.